Para quienes no me conocen, eh, voy a comenzar presentándome. Mi nombre es José Manuel Madero. Yo soy abogado y que ya tengo, aunque no me gusta decirlo mucho, 17 años de experiencia en derecho de seguro. He trabajado como asesor legal externo, o mejor dicho, trabajé como asesor legal externo de varias compañías de seguros nacionales, y desde el año 2020 en adelante me dedico principalmente a asesorar y representar a asegurados en temas de seguro. Soy profesor autorizado por la Comisión para el Mercado Financiero para impartir clases en el diplomado para ser corredor de seguros que dicta el colegio, y además cuento con estudios de posgrado en seguros en la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Así que, habiendo terminado mi presentación, voy a comenzar la charla propiamente tal. Ahí sí. Ahí les pido por favor que me confirmen si es que se ve la presentación. Sí, se ve. Muchas gracias. Sí, se ve. Tal como dijo Leopoldo y Miriam hace unos instantes atrás, esta presentación no está enfocada en un conversatorio legal o jurídico respecto de cómo se tienen que denunciar los siniestros asociados a los incendios que están afectando la zona centro-sur de nuestro país, sino que más bien es un conversatorio eh, tendiente a entregarles una pequeña ayuda, una asesoría legal práctica, ojalá utilizando palabras sencillas y ejemplos reales, eh, orientada y enfocada a las víctimas. Todos sabemos que hoy día las víctimas están pasando por un periodo muy complejo. Muchos de ellos perdieron gran parte de sus bienes patrimoniales, sus casas, sus vehículos, su ropa. Desafortunadamente algunos de ellos también perdieron a sus seres queridos, otros perdieron sus fuentes de trabajo. Entonces, en la medida que el colegio de corredores lo pueda hacer, la idea es darles o tenderles una pequeña ayuda en este sentido. Algo sucede con mi presentación que desafortunadamente no me aparece en la primera página. Sin embargo, hoy día los incendios que comenzaron hace ya 2 o 3 semanas atrás, desde la séptima región hasta la octava región, han afectado cerca de 250.000 hectáreas, con un promedio de viviendas destruidas que ya alcanza también las 250.000. Eh, Ese dato creo que es relevante para los efectos de esta presentación, porque la misma se va a sustentar principalmente en el análisis de los seguros que protegen los inmuebles, las viviendas, sean casas o sean departamentos, y cuáles son las principales coberturas que otorgan las compañías de seguros, y en tercer lugar, cuál es el mecanismo de liquidación de estos siniestros. No, ignoro la razón por la cual las imágenes no se pueden ver, pero les pido las disculpas en ese aspecto. Como les dije, hoy día los principales riesgos que se han visto afectados son, en primer lugar, las viviendas. Cuando me refiero a viviendas, estoy hablando tanto de casas como departamentos. En segundo lugar, vehículos. Luego tenemos una afectación importante en lo que dice relación con recintos comerciales e industriales. Se han incendiado, destruido pequeños kioscos que abastecen a una pequeña población de personas, hasta empresas productivas de un tamaño relevante. También, y dado que estos han sido o han comenzado como incendios forestales, el daño en predios destinados a un uso agrícola y forestal también ha sido bastante relevante. Obviamente, y qué bueno que en menor medida hay coberturas relativas a la vida,
como consecuencia de, desafortunadamente, la muerte de algunas personas, y también de salud porque varias de ellas, a consecuencia del combate de los incendios, han quedado con heridas importantes que pueden estar cubiertas por este tipo de seguro. Como les comenté, esta presentación está enfocada principalmente al análisis del seguro de incendio de inmueble habitacional. ¿Por qué? Porque hoy día es la materia que más se ha siniestrado en número de inmuebles destruidos, y obviamente para la gran mayoría de las personas su casa o su departamento es quizás el bien material más importante que van a tener y que tienen en su vida. Por eso es importante analizarlo desde esta perspectiva. En primer lugar, ¿cuáles son las formas o vías en que una determinada propiedad puede estar asegurada? Esto que puede parecer de un poco de perogrullo o básico, en la práctica no lo es tanto, ¿ya? Y creo que es importante efectuar algunas distinciones para poder ir avanzando en este análisis. En primer lugar, si es que el inmueble o la vivienda fue adquirida con financiamiento, ¿a qué me refiero con esto? Con un financiamiento bancario otorgado por una entidad crediticia, un banco, una mutual, un fondo de inversión, etcétera. Bueno, en esta hipótesis, por mandato de la ley, es obligatorio que esa institución financiera contrate un seguro que cubra los daños ocasionados por un incendio. También se contemplan otras coberturas, como la de gravamen, en otros casos la cobertura de invalidez de 2/3, etc. Pero, revisando la normativa, la cobertura de incendio está exigida particularmente en la norma de carácter general 469. Así que desde ya, todas las víctimas que hayan adquirido un inmueble con financiamiento, con crédito hipotecario y que todavía lo estén pagando, tienen que estar seguros de que hay una póliza atrás que les va a cubrir total o parcialmente esas deudas. En segundo lugar, y ahora situándonos en el otro extremo, puede ser que la vivienda haya sido adquirida sin financiamiento, lo cual al menos en Chile es bastante poco habitual. ¿Por qué? Porque el 95% de los inmuebles que se adquieren en Chile, inmuebles residenciales, se compran vía financiamiento bancario. Si es que alguien compró su vivienda sin financiamiento, o bien ya la terminó de pagar porque la tiene hace 40 o 50 años atrás, es probable también que ese inmueble esté amparado con un seguro voluntario. Y ojo con esto, que es muy importante en la práctica, porque muchas veces uno, como dueño del inmueble, no sabe, o porque se le olvidó, o porque derechamente desconoce, que en algún minuto esa persona, directa o indirectamente, contrató una póliza de seguro que cubre ese inmueble. ¿Cómo? Bueno, a través del banco. Los bancos, muchas veces donde uno tiene un contrato de cuenta corriente, muchas veces los bancos le entregan ofertas a sus clientes, ofertas bastante tentadoras, para asegurar la vivienda. Y uno lo compra, la prima se va descontando mes a mes desde la cuenta corriente, y no es poco habitual que a uno se le olvide que tiene estos seguros. Lo mismo ocurre cuando a través de ofertas de contratación de seguros que hace el retail, la banca seguros, etc. Entonces, ojo que muchas veces ocurre en la práctica que uno tiene asegurada una determinada cosa, o sin saberlo, o sin recordarlo. Entonces, eso también tengámoslo presente para esta conversatoria. Y una tercera hipótesis en la cual nos podemos ver involucrados es que el inmueble que desafortunadamente se destruyó o resultó con daños parciales como consecuencia del incendio esté dentro de un condominio.
Y hoy día, al menos en Chile, la ley de copropiedad inmobiliaria exige que tanto los bienes o espacios comunes como las unidades que forman parte de ese condominio contraten un seguro obligatorio contra el riesgo de incendio. Y este seguro, como ya se los dije, también es obligatorio. Entonces, y ojalá así sea, es muy probable que gran parte de estas viviendas, salvo aquellas que han sido construidas al margen de la ley o que están en situaciones irregulares, bueno, las viviendas que cuentan con todas sus autorizaciones legales para existir como tales, eh, es probable que cuenten con un seguro porque al menos en Chile existen dos hipótesis de seguro obligatorio contra el riesgo de incendio en inmuebles habitacionales. En general, y aquí hablando de manera muy abstracta, ¿qué es lo que cubre el seguro de incendio y qué no cubre el seguro de incendio? Esto también es importante tenerlo presente desde ya para que los afectados sepan, en primer lugar, obviamente, qué daños les van a ser indemnizados, cuáles no, por qué no les van a ser indemnizados, y también para que pongan ojo y en el evento tengan una póliza que ampare esta pérdida, la revisen bien porque existen algunas coberturas adicionales que podrían, por ejemplo, amparar el contenido de esa casa que también resultó dañado por el incendio. En primer lugar, y siempre, estas coberturas van a amparar o cubrir, como dice el término, la estructura, ¿ya? La casa o el departamento propiamente tal. Eso es lo que está siempre amparado en este tipo de seguros. Lo marqué con una cruz y lo destaqué en color amarillo, el contenido. ¿Por qué? Porque por regla general, estos seguros no cubren el contenido. O sea, no me van a cubrir la cama, no me van a cubrir la mesa del comedor, no me van a cubrir el microondas, el refrigerador, las alfombras, la ropa que esté adentro del inmueble, etc. Pero hoy día, por un tema más bien comercial, es bastante habitual que estas pólizas de incendio tengan una cobertura adicional que también asegure el contenido. Entonces, por eso yo les digo, eh, revisen bien las pólizas para que sepan con certeza qué es lo que está cubierto y qué es lo que no está cubierto. Lo que nunca está cubierto, y esto lo dejo para el final, es el terreno. ¿Por qué? Porque el terreno, a consecuencia de un incendio o de algún otro evento catastrófico, no va a resultar dañado. El terreno, porque le haya pasado el fuego por encima, va a seguir valiendo lo mismo. El terreno no se va a dañar, a diferencia de lo que ocurre con la estructura, con la vivienda propiamente tal, y con el contenido que está al interior de esa vivienda. Analicemos ahora las coberturas específicas, o sea, en concreto, ¿qué riesgos amparan este tipo de seguro? Y lo primero que hay que decir es que va a depender de cada póliza. Por eso es importante que las personas que estén aseguradas y que hayan resultado con daños en sus viviendas, antes que todo, lean y revisen bien su contrato de seguro. Eso es primordial. Si no lo entienden o no tienen el tiempo, porque están más bien preocupados de volver a satisfacer sus necesidades básicas, pídanle ayuda a su corredor de seguros. ¿Y cómo sé yo quién es mi corredor de seguro? Porque cuando tengan en sus manos copia de la póliza, en la primera página de la póliza va a aparecer individualizado el corredor. Y los corredores de seguros, tal como dijo don Leopoldo Briceño al principio de esta presentación, tienen la obligación legal de asesorar a sus asegurados al momento de un siniestro, ¿ya? Por consiguiente, si es que el asegurado va a estar preocupado de conseguirle zapatos a sus hijos o un plato de comidas a sus hijos, bueno, déjenle o deléguenle
el análisis de la póliza al corredor. Y el corredor, como les dije, siempre va a aparecer mencionado en la póliza. ¿Qué pasa si es que yo como asegurado contraté la póliza directamente con la compañía de seguro? Bueno, vayan a pedirle entonces esa misma asesoría a la compañía de seguros porque también por ley tienen que ayudar al asegurado cuando éste tiene un siniestro. ¿Cuáles son las coberturas clásicas o que más se repiten en este tipo de pólizas? En primer lugar, los daños por la acción directa del incendio o del fuego. ¿Ok? O sea, todo lo que se quemó y se transformó en hollín o en cenizas. Pero no solo eso. Puede ser que el fuego únicamente afectó el primer piso de mi vivienda, pero en el segundo las cosas, o el inmueble resultó con daños en el segundo piso porque a consecuencia del calor, por ejemplo, se doblaron las estructuras metálicas, ¿ya? O puede ser también que el humo, el hollín, haya generado daños en el inmueble. El vapor a alta temperatura también genera daños, puede romper ventanas, por ejemplo. Y muchas veces los bomberos, cuando tratando de apagar el incendio, obviamente generan daño, principalmente los daños por agua. Bueno, todos estos perjuicios de los cuales hemos estado hablando hasta ahora están cubiertos por las pólizas de seguros. Así que, ojo, no solo son los daños a consecuencia del incendio o del fuego, sino que también otros que son consecuencia directa de esta situación. Para poder reconstruir un inmueble, obviamente, en primer lugar, hay que demoler lo que quedó y, en segundo lugar, retirar esos escombros. Tanto la demolición como el retiro de escombros están incluidos en estas pólizas. Ahora, en eventos de catástrofe, como las que están afectando hoy día a nuestro país, lo cierto es que las demoliciones las está realizando la autoridad pública, ¿ya? Por consiguiente, eh, es muy probable que las víctimas no tengan que pagar a una empresa o contratar a un camión, perdón, a una empresa para que haga la demolición. ¿Mm? Y tampoco va a tener que pagarle a otra empresa para que se efectúe el retiro de los escombros. Pero si esa fuera la situación, esos gastos también están cubiertos. Otra cobertura que es muy importante tenerla a la vista y analizar si es que está incorporada o no en la póliza respectiva es la cobertura de inhabitabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Si una casa quedó completamente destruida, obviamente las personas que la habitaban, incluido el asegurado, ya no pueden vivir ahí. Y lo que hicieron las compañías de seguro al amparar o al incorporar la cobertura de inhabitabilidad es entregarle al asegurado y a su grupo familiar una determinada suma de dinero por un determinado lapso, que por lo general es de 6 meses, para que ellos durante ese tiempo puedan arrendar en otro lugar mientras el inmueble se reconstruye o mientras se encuentran otro lugar donde vivir. Entonces, hoy día, para la gente que desafortunadamente no tiene un techo en el cual guarnecerse, el poder recibir dinero por parte de una compañía de seguros que le permita, al menos por un lapso de 6 meses, arrendar en otro lugar, no cabe duda que sirve bastante. Y en el mismo contexto, si es que hay algunos muebles o enseres de la casa siniestrada que pudieron haberse salvado, también se cubre el traslado de los mismos hacia un lugar seguro. Ojo, solo el traslado, no el bodegaje, pero al menos son ayudas que van alivianando el bolsillo de las víctimas. Algo que también es muy importante y la gente lo pregunta bastante porque lo desconoce es, bueno, ¿dónde yo como asegurado puedo conseguir copia de la póliza de seguro?
uno muchas veces tiende a pensar que la póliza la tenía guardado en algún lugar de la casa y esa casa ya no existe. Bueno, si el asegurado, eh, es difícil que lo ignore, pero si el asegurado está pagando un crédito hipotecario, lo primero que tiene, o la primera alternativa que tiene es ir a preguntarle a su banco o a la institución financiera que le entregó ese financiamiento, pedirle copia de la póliza para su análisis. Lo mismo, si es que el asegurado sabe quién es su corredor de seguro, también puede recurrir a él y solicitarle la misma información. Si es que el asegurado recordaba en qué compañía tenía contratada la póliza, también le puede ir a golpear la puerta a la aseguradora. Y por último, uno puede recordar, oye, ¿sabes qué? Yo hace 5 años atrás contraté un seguro en Cencosud o en Falabella o da lo mismo donde. Bueno, también puedo ir a la sección de atención al cliente y estas instituciones tienen la obligación de brindarle al asegurado respuesta respecto a si existe una póliza contratada con ellos y entregarles la copia de la misma. Si el asegurado no recuerda ninguno de los datos anteriores o derechamente no sabe si es que su casa está asegurada o no, bueno, existe hoy día, gracias a la gestión que ha venido realizando la Comisión para el Mercado Financiero, existe un portal que se llama conocetuseguro.cl, donde una persona hace clic ahí en el botón, ingresa su número de RUT e inmediatamente la Comisión para el Mercado Financiero le proporciona información respecto de todas las pólizas vigentes relativas a ese RUT respecto de una determinada persona. Entonces pueden haber seguros de vida, de salud, seguros dentales, como también el seguro de incendio. Así que esta herramienta es muy importante que la gente afectada la conozca, porque además es un servicio absolutamente gratuito y uno lo puede consultar desde cualquier dispositivo electrónico que cuente con conexión a Internet. No es necesario ir físicamente a las oficinas de la Comisión para el Mercado Financiero. Entonces, de verdad que esta herramienta es muy, muy útil en estos momentos. Entonces, el asegurado supo y encontró la póliza, sabe a qué compañía le tiene que efectuar el denuncio del siniestro, y la pregunta entonces que surge es ¿cómo y cuándo debe el asegurado hacer el denuncio del siniestro? Partamos primero que todo señalando que el denuncio del siniestro es la notificación que el asegurado le realiza a la compañía de seguros informándole sobre la ocurrencia de un siniestro. Hoy día muy probablemente, dado el nivel de sofisticación con que trabajan las compañías de seguros, es muy probable que éstas ya sepan cuántos inmuebles asegurados a lo menos están en las zonas críticas donde hubo la mayor cantidad de destrucción de viviendas, ¿ya? Y probablemente no hay que descartarlo, sea las propias compañías de seguros las que traten de ponerse en contacto con las víctimas. Pero bueno, la regla general es que es el asegurado el que tiene que notificar a la compañía de seguros sobre la existencia de este siniestro. Con el denuncio se activa, por así decirlo, este seguro y en paralelo se inicia el proceso de liquidación. ¿Qué es un proceso de liquidación? Es un procedimiento que está regulado en la ley, en concreto en el Decreto Supremo 1055, y lo que persigue o busca todo proceso de liquidación es, en primer lugar, establecer si el siniestro está cubierto o no por la póliza, y si la respuesta a lo anterior es afirmativa, entonces tiene que determinarse cuál es el monto de la indemnización que se le tiene que pagar o al asegurado o al beneficiario de esa póliza. Ahora, ¿cuándo tiene que hacerse el denuncio del siniestro? Y esto es muy importante. La ley chilena exige que se haga lo más
pronto posible. Esa es la expresión literal que utiliza la ley. Por consiguiente, hay que poner bastante atención con las cláusulas o eventuales cláusulas que estén incorporadas en los contratos que le exigen al asegurado, por ejemplo, que la denuncia del siniestro sea efectuada de manera inmediata o en un lapso de horas muy breve, ¿ya? Hay que entender que en una situación de catástrofe nacional, donde las personas literalmente lo perdieron todo, cuesta reflexionar en el sentido de que pueda tener validez una cláusula de un contrato de seguro donde se le exige a esa persona el denuncio inmediato del mismo. Las personas primero van a buscar albergue, van a cerciorarse de que su grupo familiar esté bien, etcétera, y después de tener sus necesidades básicas meridianamente resueltas, van a empezar a indagar sobre la existencia del seguro y el denuncio del siniestro, ¿ya? Por consiguiente, si es que una persona, un asegurado, efectúa el denuncio del siniestro, digamos, 2 semanas después de ocurrido el incendio, esa no es causal para que las compañías de seguros se nieguen a la liquidación del mismo. ¿Por qué? Porque lo que exige la ley es que el denuncio sea lo más pronto posible. ¿Y posible dentro de qué? Bueno, de las, de las capacidades físicas y mentales y de tiempo que tenía el asegurado en el contexto de esta gran tragedia. ¿Ya? Ojo también con otras exigencias que podrían exigir las compañías de seguro. Oiga, ¿sabe qué? Antes de denunciar, vaya a hacer una denuncia a Carabineros. ¿Es plausible que frente a una tragedia de esta naturaleza se exijan este tipo de requisitos previos? La verdad es que eh, lo que exige la ley es que el denuncio del siniestro se haga lo más pronto posible y directamente a la compañía de seguro. ¿Ah? El cumplimiento de otros requisitos no están establecidos en la ley, por consiguiente, si es que el asegurado no llegó con un informe de bombero o no llegó con un parte policial donde conste la denuncia de siniestro ante Carabineros, esos factores no son causal para que la compañía retarde, condicione o rechace la realización del proceso de liquidación y el eventual posterior pago de una indemnización. ¿Qué antecedentes o documentos son necesarios para la liquidación? Partamos aquí con la premisa que hoy día esas personas lo perdieron absolutamente todo, ¿ya? Desde las fotos del matrimonio, partiendo por la foto de nacimiento del hijo mayor, obviamente todos los demás antecedentes muy probablemente también estén destruidos por el fuego. Entonces, ¿qué es lo que razonablemente uno podría entender que, por un lado, debieran exigir las compañías de seguros y, por otro lado, entregar el asegurado a la compañía? Bueno, uno podría decir la obtención de un certificado de dominio vigente del inmueble asegurado. ¿Dónde se obtiene este certificado de dominio vigente? En el conservador de bienes raíces de la localidad o comuna donde se encuentra ubicada esa vivienda. Yo, por lo que he escuchado, no me consta, tampoco es ley, pero frente a este tipo de catástrofes, los conservadores de bienes raíces activan planes de contingencia y a las víctimas les entregan estos certificados de manera gratuita, ¿ya? Y estos certificados se pueden obtener de manera física en las oficinas del conservador, y hoy día muchos conservadores de bienes raíces también permiten la obtención de estos certificados desde sus respectivas páginas web. Va a depender de cada conservador en particular, pero hoy día es bastante frecuente que este tipo de documentación se pueda obtener también online. En segundo lugar, cualquier documento o antecedente que dé cuenta del incendio en la propiedad. Lo cierto es que hoy día razonablemente el señalarle a la compañía de seguros, mire, sabe que mi vivienda se ubicaba en tal calle con el número tanto,
en la población o en el sector denominado tanto y que resultó completamente destruido con el incendio, desde mi punto de vista, con eso basta, ¿ya? Eh, Porque obviamente las compañías de seguros también saben o debieran saber qué zonas geográficas fueron las más afectadas. Bueno, si desafortunadamente esta vivienda está ubicada en un sector donde la catástrofe no fue tan grande, por ejemplo, únicamente se quemaron 8 viviendas, ahí uno o el asegurado puede pedir un certificado de carabinero, un certificado de bombero, demostrar el daño en la vivienda con fotos, videos, también con un certificado emitido por la municipalidad respectiva, por inspecciones presenciales, etc. Aquí lo que se busca finalmente es facilitar el proceso de denuncio del siniestro y de liquidación del mismo, entregarle al asegurado todas las herramientas para que para él sea lo más fácil posible, entendiendo en la situación de vulnerabilidad en la cual se encuentra, ¿ya? Y eso es una premisa o un antecedente básico que se debe tener siempre presente. Ayudemos al asegurado, ¿ok? Y damos únicamente los antecedentes que son esenciales para la liquidación. No le pidamos al asegurado, por ejemplo, boleta del refrigerador, boleta del microondas, boleta de la alfombra, porque es obvio que esa persona no va a tener esos documentos a la mano, porque se le quemaron, porque no sabe dónde quedaron y porque muchas veces incluso nosotros, afortunadamente, no hemos sufrido ningún tipo de daño ni siniestro, no sabemos dónde están, ¿ok? Ahora, todo lo que acabo de decir anteriormente, rige tanto para la cobertura de la casa propiamente tal, para la construcción, como para el contenido, ¿ya? Pero también hay que tener presente ciertos tips o consejos relativos a la cobertura del contenido de la casa habitación. ¿Por qué? Porque a diferencia de lo que ocurre con el inmueble propiamente tal, que es uno solo, ¿ya? Y que además el banco acreedor y la compañía de seguro, al momento de haber emitido por primera vez esa póliza, muy probablemente tuvieron antecedentes técnicos, ingenieriles, de construcción respecto de cuáles eran las características del inmueble. Cuando se asegura el contenido, la verdad es que resulta bastante difícil la individualización concreta de cada uno de los ítems que forman parte de una casa habitación. Entonces, lo típico o lo habitual es que se aseguren los bienes que normalmente forman parte de un inmueble. Entonces, ¿qué está excluido? Por regla general, bienes de gran valor o de difícil tasación. Si mi casa estaba asegurado por un monto de 1.000 unidades de fomento, yo no puedo, o es un poco contradictorio el decir, oiga, ¿sabe qué? Es que en mi casa yo tenía 3 relojes de colección que en total suman 100.000 UF. Ese tipo de cosas, que pueden ser relojes, cuadros, obras de arte, cuchillería, joyas, metales preciosos, están excluidos desde ya de las coberturas de las pólizas. Entonces, ¿qué es lo que voy a poder cobrar? Bueno, la alfombra, los refrigeradores, los televisores. En mi casa vivían 4 personas, el matrimonio más sus 2 hijos. ¿Puedo cobrar la indemnización de 10 televisores? La verdad es que suena un poco difícil, ¿ok? Probablemente la compañía esté dispuesta a indemnizar 2 o 3 televisores, pero no más que eso. Y como obviamente muchas de estas cosas que forman parte del contenido de una casa habitación se van a ver quemado y destruido completamente a consecuencia del incendio, aquí entra a jugar un rol muy importante, un principio que es básico en los seguros, que es el principio de la máxima buena fe. ¿Y en qué nos ayuda la aplicación o utilización de este principio de la máxima buena fe? Por ejemplo, que yo no puedo como asegurado
y vuelvo al ejemplo anterior, decir que en mi casa habían 10 televisores de 80 pulgadas cada uno, si es que en ella únicamente vivían 4 personas. No, no, no. Estos problemas de determinación de cobertura no están pensados para aquello, ¿ya? Eh, di- Entreguémosle a la compañía de seguro un listado de las cosas habituales y reales que estaban al interior de mi casa. 8 alfombras, 2 televisores, 3 computadores, un refrigerador, un lavavajilla eléctrico, eh, un microondas, etcétera. Porque así están estructuradas las pólizas también. Todos los bienes que excedan o que no estén dentro de la normalidad de una casa habitación les van a quedar excluidos. Como les comenté, afortunadamente en Chile, y a diferencia de lo que ocurre en otros países, el proceso de liquidación de los siniestros está reglamentado en la ley. ¿Y por qué digo que esto es algo favorable? Porque tanto la compañía de seguros como los asegurados, como los corredores de seguros, tienen claridad respecto de las reglas del juego, las reglas del procedimiento. ¿Qué es importante destacar del proceso de liquidación? Ojo con los plazos. La regla general para este tipo de eventualidades es que el proceso de liquidación puede tardar como máximo hasta 45 días corridos que se contabilizan desde la época en que se efectuó el denuncio del siniestro hasta a la compañía de seguro. La verdad que es un plazo bastante breve, ¿ya? Y eso obviamente facilita o le da cierta alegría o tranquilidad al asegurado porque sabe que va a poder contar con su dinero prontamente. ¿Se puede extender este plazo? Sí, se puede extender. ¿Cuándo? Por razones calificadas. Pero para ser franco, al menos en Chile, desde el terremoto, desde la catástrofe que significó el terremoto del año 2010, y luego con todas las otras catástrofes, terremotos, aluviones, incendios, que se han ido suscitando durante el tiempo, lo cierto es que las compañías y los liquidadores de seguros oficiales activan mecanismos de reacción y de contingencia donde los plazos para liquidar esta gran cantidad de siniestros, algunos de ellos tardan incluso menos de 30 días. O sea, ¿qué es lo que les quiero decir con esto? Que las instituciones que forman parte del mercado asegurador, principalmente las compañías como los liquidadores, tienen planes de reacción y de contingencia que le permiten entregarle claridad y tranquilidad a los asegurados frente a este tipo de catástrofes. ¿Quiénes pueden liquidar un siniestro? En Chile lo pueden hacer 2 personas o instituciones. Lo puede hacer, por un lado, la propia compañía de seguros o un liquidador externo. ¿Qué es un liquidador externo? Una persona o una empresa que, teniendo la autorización previa de la Comisión para el Mercado Financiero para actuar como tal, está facultada para liquidar siniestros, ¿ya? ¿Cómo y cuándo culmina el proceso de liquidación? Con la emisión del informe de liquidación. O sea, es el informe de liquidación el que se tiene que emitir como máximo hasta 45 días corridos, contados desde la fecha del denuncio del siniestro. ¿Qué es lo que contiene el informe de liquidación? Por regla general, va a contener un relato del bien asegurado, de cómo ocurrió el siniestro, de cuáles son los principales daños en la materia asegurada, si es que además tiene una conclusión que es muy importante respecto a si el siniestro está o no cubierto por la póliza. Y si es que el siniestro no está cubierto por la póliza, el informe de liquidación tiene que entregar de manera fundamentada y con antecedentes técnicos la explicación de por qué ese siniestro no está cubierto por la póliza, y si es que lo está, entonces tiene que efectuar una evaluación de los daños
y esa evaluación de los daños que se efectúa en dinero es, por regla general, la indemnización que va a recibir o el asegurado o el beneficiario. Es posible que estas pólizas tengan deducibles o ciertas exenciones, etcétera, pero por regla general esa evaluación de los daños siempre va a corresponder a la indemnización que va a recibir o el asegurado o el beneficiario. ¿Qué pasa si es que el asegurado, por alguna razón, no está conforme o contento con el contenido de este informe de liquidación? El asegurado pensaba o esperaba que le iban a indemnizar con 100, pero el informe de liquidación únicamente dice que le van a cubrir 50. O él creía que, por ejemplo, tenía la cobertura de contenido, pero el liquidador determinó que no, que solamente está amparada la estructura, la vivienda propiamente tal. Bueno, en esos casos, el asegurado lo que puede hacer es impugnar el informe de liquidación. ¿Qué es la impugnación al informe de liquidación? Es la presentación de un documento que prepara el mismo asegurado con la asesoría y o colaboración del corredor en el evento que cuente con esa figura, donde en un plazo máximo de 10 días, contados desde la fecha de recepción del informe, el asegurado tiene que entregarle por escrito al liquidador o a la compañía directamente, si es que fue esta la que liquidó el siniestro, las razones por las cuales él cree que este informe de liquidación contiene errores y cuáles son las soluciones que él propone. Una vez recibido por parte de la compañía o por el liquidador externo el informe de liquidación, la compañía o el liquidador externo tienen 6 días para responder la impugnación. Y puede ser que se acoja los fundamentos presentados por el asegurado o se mantengan las mismas conclusiones originales que venían en el informe de liquidación. Pongámonos en la hipótesis en que el informe de liquidación venía favorable a los intereses del asegurado o que, habiéndose impugnado el informe de liquidación, esta impugnación se acoge también en favor del asegurado. Bueno, en estos dos escenarios, las compañías de seguros, por regla general, tienen un plazo máximo de 6 días para pagarle al asegurado la indemnización. En la práctica, y por cuestiones también prácticas, es muy difícil que se respete este plazo. ¿Por qué? Porque las compañías de seguro no tienen el dinero de las indemnizaciones guardados en un cajón. Tienen que liberar fondos de los bancos, muchas veces pedir fondos a los reaseguradores que están en el extranjero. Entonces, ese plazo a veces se extiende de 10 o a 20 días. Pero vuelvo con algo que dije anteriormente. Afortunadamente en Chile las compañías de seguros están preparadas y capacitadas para afrontar este tipo de consecuencias derivadas de catástrofes. Por consiguiente, a mí no me cabe la menor duda que esos pagos que tienen que realizar las compañías de seguros siempre lo van a hacer en el menor lapso posible porque saben en definitiva que hoy día esa gente más que nunca necesita contar con el dinero. ¿Quién va a recibir el pago? Y esto es muy importante pensando en que en la gran mayoría de los casos vamos a tener a este seguro de incendio asociado a su vez a la existencia de un crédito hipotecario, de un mutuo hipotecario, donde tenemos por un lado a un asegurado, que es el dueño de ese inmueble, y por otro lado vamos a tener a un banco o a una entidad financiera que es el financista de ese inmueble y que además tiene una hipoteca constituida sobre esa casa o departamento que hoy día ya no existe. Entonces, ¿quién va a recibir el pago de esa indemnización? ¿La recibe el asegurado o la recibe el banco financista? Y esto es muy importante y es necesario distinguir. Si la casa o el departamento quedó completamente destruida, muy probablemente esa indemnización vaya para el banco. ¿Por qué? Porque es la forma, en definitiva, en que el banco va a poder recuperar el saldo de ese préstamo que el
asegurado no le va a poder seguir pagando, porque perdió su casa. Entonces, por un lado, el asegurado, el banco recupera la porción de deuda que todavía no estaba pagada, pero por otro lado, y aquí puede sonar un poco duro lo que voy a decir, pero desde el punto de vista del asegurado, este sí o sí se va a quedar sin casa, pero también se va a quedar sin deuda. Por consiguiente, eso también es un alivio para el asegurado. Por otro lado, si es que la vivienda no quedó completamente destruida y únicamente resultó con daños parciales, esto es que la casa se puede reparar o reconstruir, muchas veces ahí las compañías de seguros le pagan la indemnización directamente al asegurado para que éste pueda reconstruir o recuperar la casa efectuando los trabajos que son necesarios. Esa sería la presentación y